informa. Todas las noticias, todas las voces. Respecto a lo anunciado por el presidente de la República en su intención de reordenar administrativamente los órganos autónomos, algunos de los cuales habrán de desaparecer, está en la línea el maestro Alfonso Zárate, periodista con sus usos del poder. Alfonso Zárate es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GSI, es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Alfonso, un saludo muy cordial, muy buenas noches o muy buenas tardes todavía. Te escuchamos con mucha atención sobre todo este asunto en donde queda de manifiesto que en las últimas conferencias mañaneras el presidente ha sido muy severo al denunciar a los consejeros del Instituto Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral por conspirar, como dijo ayer, contra la democracia. ¿Cómo lo lees? Sí, Pepe, yo creo que el presidente, que a lo largo de muchos meses ha mantenido una postura muy crítica, especialmente sobre el Instituto Nacional Electoral, en la mañanera de hoy, así como en la mañanera del día de ayer, ha sido especialmente severo. Hay un anticipo, un anuncio que replican sus seguidores en distintos espacios, de que una vez que termine el proceso electoral, presentarán iniciativas que tengan como propósito modificar el Instituto Nacional Electoral. En el colmo dice incluso que lo movería hacia el Poder Judicial, porque allí hay las garantías de honestidad, de imparcialidad, transparencia, etcétera. Y yo creo que esta reacción tan furiosa de parte del presidente de la República se explica en gran medida por la decisión que tomó la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral de mantener las resoluciones del Instituto Nacional Electoral que no permitían el registro como candidatos de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón para Guerrero y para Michoacán, y al propio tiempo el hecho de que estos magistrados también hayan convalidado la decisión de impedir que se viole la Constitución, que establece un límite del 8% a la sobrerepresentación. Yo creo que desde el punto de vista legal no había margen para reemplazar esa dura sanción por otra que fuera tan benévola como una multa. Y no lo había, Pepe, porque la ley es muy clara al establecer que el hecho de no presentar el informe de ingresos y de gastos de la precampaña se sanciona negando el registro de la candidatura. Sin embargo, para presionar al INE, el encargado en función de presidente del partido Morena, Mario Delgado, el propio Salgado Macedonio y el mismísimo presidente han desplegado una serie de alegatos que me parece son falsos, son demagógicos y son preocupantes. Por un lado, ¿qué tan peligrosa es la actitud del presidente en ese sentido desde tu enfoque? Mucho, Pepe, porque lo que está confirmando es que para el presidente de la República los órganos autónomos y las instancias de contrapeso no debieran existir. Es decir, hay ahí un manejo muy sofístico, muy manipulado, en donde para empezar dice que estas instituciones, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, como el propio Instituto Nacional Electoral, como algunas otras instancias de contrapesos, tienen un pecado de origen, el haber nacido durante el periodo neoliberal. Y lo que no reconoce el presidente de la República es que, muy por el contrario, estas instancias surgieron como producto de una lucha cívica de muchos lustros y de algunas décadas. Es decir, que la sociedad civil organizada, la parte más consciente de la sociedad civil, fue presionando duramente al aparato gubernamental hasta lograr que se concretaran ese Instituto de Acceso a la Información que ha permitido el que, dicho de una manera muy gráfica, lo público sea público. Es decir, que no haya esas reservas que tradicionalmente tenía el poder. ¿Y qué decir del Instituto Nacional Electoral? Que en 1988 consumó un fraude enorme en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque en ese tiempo la Comisión Federal Electoral dependía de Gobernación, la encabezaba Manuel Bartlett, y a partir de ese momento lo que hay es una lucha cívica muy importante que obliga al Estado
a renunciar a controlar las elecciones y deja las elecciones en manos de los ciudadanos. Entonces, el día de hoy, Pepe, cuando tú, cuando yo, cuando cualquiera de nuestros escuchas vaya a presentar su voto en la casilla, se va a encontrar a sus vecinos que forman parte de la mesa de la casilla, que revisan que efectivamente esté registrado, que sea la persona adecuada, que solamente ejerza un voto. Es decir, hoy tenemos un IFE con muchos candados que está esencialmente en manos de la ciudadanía. Así que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que esta ofensiva del presidente de la República entrega una muy mala señal, que es esta incomodidad del jefe del Ejecutivo con cualquier instancia que signifique un contrapeso. Y en esa medida me parece que sí es muy preocupante, y por el otro lado, que es muy alentador que los consejeros electorales no se hayan doblado ante toda esta campaña de nación y de amenazas, y que lo mismo haya ocurrido en el Tribunal Electoral, sobre todo si tomamos en cuenta que había señales contradictorias que parecían indicar que los magistrados se iban a doblar, y al final de cuentas el único que se dobló fue el magistrado Billetes, José Luis Vargas, presidente, que se quedó solo. Esas dos noticias del INE y del Tribunal Electoral son alentadoras, pero yo diría no son definitivas. Tendremos que seguirle la pista a todo este proceso de tal manera de procurar y de apoyar que se mantengan independientes y que eso garantice que el resultado de las elecciones reconocido sea el resultado de las urnas. Muy bien, Alfonso, te agradezco mucho el comentario, por supuesto. Un abrazo, Pepe. Fuertísimo para ti. Hasta pronto, Alfonso Zárate, los usos del poder. Permítanos una pausa muy breve. Comunícate con nosotros al 5551 66